Buenas, les queremos contar una cosa. Resulta que nosotros vamos a hacer una serie de leyendas y mitologías del mundo. Es una de las series más especiales y poderosas y evocadoras y tremendas que nosotros hacemos, porque estamos hablando de una palabra muy poderosa, que es la palabra del mito. Para esa serie nosotros vamos a necesitar un apoyo financiero. Ese apoyo puede ser pauta, puede ser en patrocinio, y para eso estamos invitando a las empresas o a los colegios o a las universidades que nos quieran apoyar para esta serie, para que los dioses aparezcan con sus palabras y sus poderes y sus creaciones en nuestras historias del podcast. Para eso se pueden comunicar al correo dianauribe@dianauribe.fm para que los dioses puedan llegar a nuestro podcast. Hoy, siguiendo con nuestra historia de las Islas Británicas, nos vamos a encontrar que al sur de la isla, que hemos venido narrando desde Escocia, que hemos venido narrando desde Gales, al sur hay un gigante de esos que ellos tienen en sus mitologías. Ese gigante se va a llamar en el futuro Inglaterra. Entonces arrancamos con los ingleses, que finalmente terminan construyendo el relato desde su lugar. Entonces, como todos los demás son celtas, como todos los demás vienen de esas primigenias mitologías, como los escoceses, como los galeses y como los irlandeses, los ingleses también son originalmente celtas. Esa rama de los celtas se llaman los britanos. Ya les digo, los celtas son una familia muy grande, porque también nos hemos visto que son los galos y también los hemos visto que son los celtíberos en España y los de la Gestalt y todo eso. Bueno, los mismos, pero en lo que va a ser en el futuro Inglaterra. Entonces resulta que por un lado tenemos toda la mitología celta que ellos van a tener, y aquí es donde se van a mezclar todas las mitologías, porque como vienen tantos pueblos que van a juxtaponerse unos sobre otros en la invasión y en el relato. Entonces aquí vamos a armar como una especie de lasaña. Entonces la primera base es celta y corresponde a las mitologías celtas. Ahora, esta gente es muy antigua porque las evidencias que tenemos de Stonehenge nos habla de una antigüedad muy, muy, muy lejana, muy remota. Nos habla de un megalito construido entre finales del Neolítico y comienzos de la Edad de Bronce, situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, en Inglaterra. Y bueno, hay toda clase de interpretaciones sobre eso, como siempre la tenemos sobre los bololitos que nunca entendemos para qué son. Entonces, sí son pero hay toda una adoración en torno a eso, hay una cantidad de ceremonias que se hacen con el solsticio de verano, particularmente cuando se reúnen frente al solsticio de verano y hacen unos grandes encuentros hoy día. Siempre estos bololitos han sido
unas grandes interrogantes. También los tenemos en Escocia, que es lo que vamos a ver cuando estemos hablando de Outlander, porque es en uno de esos monolitos donde tiene lugar el viaje en el tiempo que va a suponer la serie. Los monolitos siempre, desde 2001 Odisea del espacio, son uno de los grandes interrogantes humanos, porque en la modernidad desconocemos para qué se hicieron. Entonces sabemos que tienen una carga cósmica enorme. Sabemos que tienen un misticismo, que son centros de poder, sabemos que son centros de energía, pero cada época lo interpreta de acuerdo con sus propias miradas, y en última siempre será por ahora un misterio muy grande. ¿Qué es lo que significa Stonehenge? Y esa antigüedad tan remota de una presencia cultural, religiosa y cósmica habitada en esta isla, en la parte de abajo donde estamos construyendo nuestro relato. Entonces resulta que ellos van a tener, por un lado, las mitologías celtas que van a compartir con Gales, pero ellos van a hacer de cada uno de los relatos un relato propio. O sea, ellos toman otros relatos de otros pueblos, pero allá para ellos le dan toda una connotación diferente. Entonces, por ejemplo, de la historia celta del rey Arturo, ellos van a tomar una historia muy importante. Ellos van a, digamos, eso se va a volver un factor de identidad para ellos en el futuro. Y Arturo será toda la historia de Camelot, la de Creían de Troyes, como habíamos dicho, pero los ingleses van a hacer una profunda interiorización de esa historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, y la historia de Guinevere, esta mujer que era la mujer de Arturo, pero que se enamora de Lancelot, y Lancelot, que a pesar de ser un caballero invencible, no lo era frente al amor, y como habíamos hablado que el amor entre ellos dos lleva a la destrucción del reino de Camelot, y esa destrucción solamente se va a poder restaurar a partir del santo grial que Percival va a encontrar, porque es un caballero casto. Entonces, este mito del rey Arturo, en el caso de Inglaterra, tiene una importancia muy grande, porque va a sentar las bases de lo que va a ser la identidad histórica de ellos, y es cuando se hable de un rey, una espada y una tierra, one king, one sword, one land. Eso es la representación de la unidad de Inglaterra y de su formación, y eso es lo que va a representar Alfredo el Grande, que después vaya a unir a los ingleses en torno a una corona. Entonces, esta idea de la espada en la piedra, la espada que se había puesto en la piedra y que el que la sacara de ahí sería rey, esta idea de la espada que se retornaría al lago de donde la dama del lago, que era la que se la había entregado a Arturo, esta idea de la dama del lago, que después veríamos que en el rock inglés va a ser un trabajo completo de Rick Wakeman, que se llama El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Eso va a ser una leyenda que para ellos va a ser un punto de identidad. Otro de los mitos importantísimos, arquetípico, fundacional, de identidad de los ingleses, es la historia de San George y el dragón, San Jorge y el dragón. La historia tiene una cantidad de interpretaciones en muchas partes. San Jorge originalmente es un hombre de origen griego, nacido en lo que hoy sería Turquía, que en esa época era Grecia primero y luego parte del Imperio Romano de Oriente. Y este hombre, que va a nacer en los tiempos del Imperio Romano de Oriente, se va a volver un caballero, se va a volver un cristiano, y va a ser
ese emblema, ese arquetipo del héroe que se cristianiza, como estamos viendo que todas las leyendas van a entroncar con el cristianismo a partir de tomar un elemento que los introduce en el mundo cristiano. Él originalmente era un soldado romano, pero al convertirse en cristiano, forma parte de todas estas leyendas con las cuales se han ido cristianizando a lo largo de nuestro relato. Se va a volver un caballero y resulta que él va a llegar a una aldea y en la aldea había un dragón que los tenía azotados, pero los tenía secos. Toda la semana hacía que le entregaran algún animal, una gallina, un caballo, y la aldea estaba realmente seca con todo este tipo de chantajes y de manera de aterrorizarlos y de intimidarlos y de quitarles la dignidad con este tratamiento de estarles pidiendo permanentemente tributo. Y un día una princesa dice, bueno, no, pues yo si de algo sirve y si esto de alguna manera hace que cese este flagelo sobre mi aldea, yo me sacrifico ante el dragón para ver si llevándome a mí deja de seguir azotando la aldea. Y en ese momento llega St. George y se entera de la situación y ve que la princesa se va a sacrificar para salvar a la aldea. Y él decide que la solución definitiva es acabar con el dragón de una vez por todas. Y se enfrenta al dragón con su espada valiente, salva a la princesa. Eso es totalmente arquetípico de los cuentos de hadas. Princesa en apuros, caballero valiente, dragón peligroso. Lo mata y queda como el gran héroe, y de ahí en adelante se acabó el flagelo para ese pueblo que se veía azotado por este terrible dragón. Esto, digamos, en el sentido de la leyenda, pero en el sentido de la metáfora, el dragón representa el paganismo y San Jorge representa el caballero que derrota al paganismo con su espada y salva de esa manera a la princesa. Como les decía, el paganismo va a durar muchísimo tiempo en las Islas Británicas porque ellos van a ser de los últimos en cristianizarse. Entonces lo van a hacer con una fuerza de relato muy grande. Y el punto donde se entroncan las leyendas con la parte cristiana siempre va a ser enfático en toda la narración mítica. Entonces por eso matar al dragón significa que el paganismo había quedado atrás y el cristianismo había llegado a las tierras de Bretaña. Y lo curioso de este mito es que queda geográficamente muy lejos de Bretaña, porque pues imagínate, esto era en el Imperio Romano y esto era en la época del Imperio ya Romano de Oriente, cuando se está cristianizando, y el caballero es de la etnia griega y los georgianos toman ese mito para darle el nombre a su nación, que es Georgia. Los griegos dicen que el man era griego, que hace por allá en Bretaña. Pero los británicos, como son los dueños de los relatos, lo registraron. O sea, la marca registrada está en Inglaterra. No importa dónde haya nacido, así como uno encuentra que hay un dragón, que es como la figura fundacional de Ljubljana, la capital del entonces de los mismos creadores del dragón de Ljubljana. Hay un dragón que fue derrotado por el caballero cristiano de San Jorge. Este mito va a ser el punto de encuentro con el cristianismo, uno de los, pero tal vez el más, y por eso hay una cruz roja sobre una bandera blanca que es el emblema del caballero St. George. Esa cruz roja también está en la bandera de Inglaterra. Entonces es tan importante que parte de la bandera significa eso, y en muchos mitos de los caballeros medievales vamos a encontrar esta cruz sobre esta bandera en muchas partes, que significa St. George. Entonces esto va a ser otro de los puntos identitarios de lo que va a ser el relato de Inglaterra entrando en el mundo cristiano y representándolo, porque donde ellos se meten, liberan, y donde ellos se meten, se inventan que eso fue así desde el principio de los tiempos. Entonces St. George se vuelve tan suyo que se vuelve una cosa completamente icónica del relato inglés. Y el otro que va a ser icónico del relato inglés, aunque como habíamos dicho venía de Gales, pero una vez que los ingleses lo cojan, lo registran y queda la marca, va a ser el rey Arturo. Uno es el gran caballero y el otro va a ser el gran rey. On yonder vale where the snow lies bare,
fox and hound, bound them all by slavery, will bear their fangs and bite the hand of poverty. I am the fox and I'll tell you true, what your hounds do think of me and I of you. When like scraps all along the front of me, once the beers are open, we will brothers be. Once the beers are open, we will brothers be. Estos pueblos van a conjugar un pasado mítico, mágico y simbólico de gran envergadura psíquica para ellos, con unos discursos súper racionales, porque bueno, van a ser estos los que se inventen el empirismo más adelante, mucho más adelante en la filosofía, pero el pensamiento simbólico y mágico del principio que los reyes van a tener en su constitución de identidad de isla va a perdurar hasta nuestros días. Entonces ellos forman tempranamente sus más grandes símbolos. Y como en esta lasaña va a venir un montón de pueblos, porque después van a venir, después de los celtas, de los cuales los britanos también son celtas, después más adelante van a venir los romanos, y después de los romanos van a venir los germanos, y los germanos se van a dividir en tribus que son los sajones y los anglos, esos ya son germanos. Y después va a venir Guillermo el Conquistador, y después los vikingos. Y después de los vikingos se van a cristianizar y se van a volver normandos. Y los normandos van a invadir la isla y van a llevar a Guillermo el Conquistador. Y esto es lo que va a dar, digamos, como la última fase de esta superposición de capas de pueblos que van invadiendo esta parte de la isla y que van creando cada uno su mitología. La suma de todas las mitologías, la vikinga, la celta, la anglo, la sajona, la germana, el sumum de todo esto es lo que Tolkien va a llevar a un relato impresionante que será El Señor de los Anillos. Y va a ser toda una alegoría de la Tierra Media y de lo que era la comarca, que es la Shire, y lo que son los hobbits, y lo que son todos los personajes, los elfos, los hombres, los enanos, que son además los constructores del hierro. Él, digamos, va a configurar este mundo mítico alrededor de un ejercicio lingüístico, porque él quería hacer un lenguaje que se llamara el élfico, y para hacer el élfico creó un mundo donde se hablara élfico, y para crear él, porque él era un lingüista, para crear el mundo donde se hablara élfico, terminó reconstruyendo las mitologías de todos los diferentes momentos en que el relato de los ingleses se ha visto constituido por los relatos que los otros pueblos traían en sus propias mitologías. Por eso ellos son tan ricos en sus mitologías, y por eso todas estas mitologías en algún momento van a llegar a musicalizarse a partir del rock progresivo, que le va a dar cabida a todo esto. Por eso uno va a tener grupos como Gentle Giant y canciones como The Marillion, que también es sacada de uno de los libros de Tolkien. O sea, esto se va a retroalimentar en un relato mítico que va desde la literatura, que va desde la ficción, que va desde la mitología, que va desde la música progresiva, que va desde diferentes ámbitos a partir de los cuales se va a construir una base mitológica muy poderosa. Los ingleses tienen una base mitológica poderosísima, todos los demás pueblos de la isla también, pero la de ellos es un colchón importante, porque ellos son gente que va a manejar los símbolos de una manera magistral. Esto es una gente simbólica a gran nivel. Entonces, teniendo en cuenta que la monarquía en el futuro los va a definir como la isla del cetro, una gran historia que ellos hicieron se llama la isla del cetro. El cetro es, digamos, como hoy para traducirlo en nuestros términos americanos, el bastón de mando. El bastón de mando, el poder que va a surgir acá es un poder imperial, es un poder monárquico, está en una corona, está en una espada, está en un cetro, está en una roca, está en un juramento. Entonces ellos van a formar una temprana conciencia mitológica
de lo que va a ser su historia. Es muy importante, las princesas trágicas son importantes. Guinevere, como esta princesa aquejada por una pasión devoradora y un hombre que no le paraba tantas bolas porque como en el trabajo de Rick Wakeman dice que ella sentía que la mesa redonda y los caballeros del rey tenían mucho más importancia para él que su reina, o Lorena McKenneth, que también es otra que absolutamente recomendamos, va a hablar de la dama de Shalott, esa mujer que nace con unos privilegios muy grandes, pero que en algún momento de su vida va a tener una maldición y que la ve en los ojos de Lancelot, que le va a llevar al final de sus días. Entonces, esas princesas trágicas es lo que después va a representar de alguna manera Lady Di cuando vaya a morir de una manera tan trágica y haya sido abandonada por un amor al cual ella le apostó todo. Entonces, o sea, nunca dejemos de lado la importancia del mito en el relato de los ingleses, porque siempre regresa de una u otra manera. Y con la muerte de Lady Di vimos la fuerza del mito. O sea, el poder de las princesas trágicas, el poder de lo que va a significar la monarquía para ellos, eso es una parte, pero esta gente es muy compleja. Entonces van a pasar muchas cosas, porque esto es uno de los pueblos más complejos en muchos sentidos. Ellos son complejos, son contradictorios, pueden ser muy progresistas o pueden ser muy conservadores, pueden ser un montón de cosas a la vez, porque están compuestos de muchas cabezas, como los imperios y los pueblos pueden ser en su vida. Troy town, from which was London born, witnessed by the ancient triumph, Oak and Ash and Thorn. Sing Oak and Ash and Thorn, good sirs, all our midsummer's morn. Surely we sing of no little thing in Oak and Ash and Thorn. Sing Oak and Ash and Thorn, good sirs, all our midsummer's morn. England shall bide till judgment tide by Oak and Ash and Thorn. Entonces, a ellos los van a invadir los romanos en el año 43 después de Cristo. La llegada de los romanos allá, desde el punto de vista de Roma, es muy periférica, porque ellos están en los extramuros, en el final del imperio, digamos, un imperio que se narra desde el Mediterráneo, que se narra desde la bota itálica, que se narra a partir de las conquistas de Roma y luego de Germania y de todo el este hasta llegar a lo que hoy es Siria. O sea, un imperio demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado importante, demasiado, digamos, central en el relato de la antigüedad, como para que ellos fueran particularmente importantes para los romanos. No, ellos no eran así el bestseller de los romanos, no que uno diga los romanos en Bretaña, no. Y más cuando a partir de los bosques de Caledonia encontraron una barrera geográfica que no estaban interesados en atravesar, que eran los bosques, y por eso hicieron la muralla de Adriano. Entonces no es que en el relato romano los británicos sean particularmente importantes, pero en el relato de los británicos sí son importantes los romanos, porque los visten de este pincelazo de civilización que legitima a Occidente el haber formado parte del Imperio Romano, así sea en las orillas, en el último paradero. Entonces ellos sí la montan de romanos y tienen estos dichos de que cuando vienen los romanos hacemos lo que los romanos dicen. When the Romans come, do what the Romans do. Pero los romanos le van a dar al idioma una importancia, un dato muy importante: el latín. El inglés es una lengua nórdica, formada de raíces celtas, de raíces germanas, de raíces de los pueblos nórdicos, de profundas raíces vikingas, pero con la permanencia de los romanos, el latín va a tener una influencia muy grande en la futura formación del inglés, y luego cuando lleguen los normandos va a terminar de acuñarse esta lengua, que finalmente va a terminar acuñándola Geoffrey Chaucer, que es el que va a construir el inglés como lengua. O sea, estas lenguas siempre tienen un doliente, ¿no? Como cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán. Geoffrey Chaucer es el que va a acuñar el inglés como lengua,
y el inglés es una mezcla de las sucesivas raíces de todos los pueblos que hemos estado describiendo, más el latín de los romanos, más las lenguas de los normandos y más las lenguas latinas del francés que compartían los normandos en Inglaterra y en Francia bajo un emblema vikingo, o sea, la mezcla de todas estas lenguas. Entonces resulta que se va formando un idioma, por un lado. Los romanos pues van a hacer una cantidad de cosas que hacen los romanos. Los romanos son ingenieros, hacen caminos y hacen baños, hacen termas. Las termas que llaman ellos los baños termales, que los romanos van a tener en una parte muy importante de su cultura y que también van a tener después los turcos otomanos. Pero a esto no le llegaron los turcos otomanos, sino los romanos, y allá hicieron baños. Unos baños bellísimos que por su función se llaman literalmente baños, bath. Entonces, cerca de Stonehenge está Bath. Y Bath es muy bonito. No solamente es muy bonito desde los tiempos romanos, sino que va a ser muy bonito después cuando ya en el siglo XIX Jorge III lo convierte en un balneario para millonarios y lo remoce y cree grandes lugares de habitación y lo convierte en un lugar maravilloso para ir a temperar, a tomar unas vacaciones. En la época las vacaciones eran solamente lujos de la burguesía y de la oligarquía, porque las vacaciones para la gente común y corriente fueron un invento del siglo XX. En el siglo XIX iban a Agatha Christie, así pues digamos como estos personajes de Agatha Christie que iban por allá. Entonces, el tiempo de los romanos es muy importante en la formación de la identidad de estos futuros ingleses. Y además porque los romanos van a llegar allá mucho más tarde. Entonces, estos pueblos celtas que tienen los espíritus del bosque, van a durar muchísimo tiempo en ese paganismo porque la conversión de estos pueblos al cristianismo es muy tardía. Tengamos en cuenta que el cristianismo nos va a surgir es en Jerusalén y que nos va a atravesar todo lo que es Siria, Líbano, Jordania, después atraviesa el Mediterráneo, va a llegar a la península, a la bota itálica, va a cristianizar después el Imperio Romano. De aquí que esa vuelta que arrancó en Jerusalén nos llegue hasta las Islas Británicas, van a pasar muchos siglos. Entonces la conversión de ellos es tardía y por lo tanto los espíritus del bosque y el mundo mitológico clásico, digamos, del periodo celta y del periodo de todos estos pueblos va a permanecer mucho tiempo entre ellos. Entonces tiene muchísima influencia. La idea que nosotros tenemos de bosques es la idea de ellos. Entonces, bueno, pues ellos van a tener toda esta influencia. Hubo una mujer que resistió a los romanos que se llamaba Búdica, que fue una reina guerrera de los Cicenos que lideró varias tribus de Bretaña durante el mayor levantamiento que se hizo contra la ocupación romana en los años 60 del siglo I durante el reinado del emperador Nerón. Entonces, este tiempo es muy importante para la narrativa de los británicos. Para lo de los romanos no tanto, porque es que, mire, vamos a partir de la base de que el mundo casi que se acababa en Bretaña. Los romanos no llegaron hasta Escocia y menos aún hasta Islandia. Entonces lo que es la península escandinava y lo que es Islandia, eso va a ser muy remoto dentro de la configuración de Europa. Entonces esta gente en el principio de nuestro relato, tan lejos. Eso es arriba y frío. Y la vuelta tan grande que van a dar ellos es a llegar a convertirse en el corazón de Occidente, como estábamos contando en nuestro primer capítulo, y a llegar a determinar la hora y la geografía según la hora que tengan ellos y qué tan cerca o lejos quede el resto del mundo de las Islas Británicas. La presdigitación histórica de los ingleses es lograr acomodar el mundo a ellos. O sea, ¿cómo es que van a hacer eso? Eso no deja de ser una cosa absolutamente impresionante porque son tan isla como el resto de las islas. Pero ellos van a dar una vuelta larga hasta convertirse en uno de los imperios más grandes que ha existido en la era moderna. Entonces,
Después de que se van los romanos, acuérdese que siempre en todos los relatos sobre el Imperio Romano, en las orillas del Imperio Romano están los germanos, todas las tribus germánicas que estaban presionando, digamos como en las goteras del imperio para entrar a formar parte de ese mundo que los excluía, que era un mundo lujoso y que era un mundo que se consideraba la civilización, y por fuera este esquema de civilización barbarie o que afuera los que no están en las murallas son los que son los bárbaros o los salvajes o los otros, siempre ha sido una cosa reiterada en los humanos, pero particularmente en los europeos. Entonces ahí los bárbaros eran los germanos. Originalmente la palabra bárbaro la utilizaban los griegos para referirse a aquellos que no hablaban su lengua y que a ellos fonéticamente les sonaba como barbar. Entonces por eso les decían bárbaros a los que no hablaban griego. Como los romanos van a tomar todo su sustrato civilizador de los griegos, ellos lo que hacen es tomar todo lo griego, sus dioses, su mitología, su cultura, su civilización, y añadirle un pragmatismo particular que es la capacidad para hacer caminos y la capacidad para hacer jurisprudencia. Entonces los romanos van a ser un imperio jurídico, un imperio de ingenieros y un imperio militar, pero la base, o sea, digamos como el sustrato original es griego, es fundamentalmente griego. Los griegos no van a llegar por allá hasta Bretaña, pero los romanos sí, y con los romanos también la gran herencia griega, porque los romanos van a aportar a Grecia en el corazón de su proyecto histórico, que son de todas maneras los griegos, y entre los romanos y los griegos el jefe de prensa va a ser Alejandro Magno. Pero bueno, esas son otras historias que van a atañir a otras geografías. Aquí llegan los romanos, es lo que necesitamos saber. Cuando los romanos decaen, entonces van a llegar los germanos, que son los que les digo que están haciendo hace rato, están haciendo presión en las orillas de las goteras del Imperio Romano. Y los germanos aquí se nos van a llamar anglos y se nos van a llamar sajones. Y en un futuro, este país va a tener ese nombre, Anglaterra. England, Inglaterra, la tierra de los anglos. Fíjate que no se van a llamar la tierra de los celtas, ni siquiera la tierra de los normandos, sino se van a llamar la tierra de los anglos. Luego estos pueblos germanos van a constituir un factor de identidad muy grande para que sean los que en última le vayan a dar el nombre a la isla, England. Es la tierra de los anglos, ¿sí? Angleterre, le dicen los franceses. Lay by your pleading, four eyes are bleeding, burn all your studies down and throw away your reading. Small by the word as and can afford us, not have so much privilege as the sword does. Entonces llegan los anglosajones, que son germánicos, llevan sus raíces germánicas. Los ingleses y los alemanes se entienden si quieren. En ese momento es cuando vienen todas las mitologías. Los ingleses van a reivindicar a Arturo como aquel que resistió contra la llegada de los sajones, y se habla de que Arturo después, cuando ya perdió las batallas y cuando fue herido de muerte por su hijo Mordred, que es hijo de un incesto de su hermana Morgana, que mediante un encantamiento, utilizando la magia que Merlín le había enseñado, adormeció a Arturo y tuvo un hijo con él, que es Mordred, que es un engendro incestuoso que terminó siendo un hijo que se voltea contra su padre, lo hiere de muerte, y dicen que Arturo no murió, sino que se fue para una tierra en reposo. Como el rey dormido, tenemos muchísimos pueblos donde hay reyes dormidos que algún día se van a despertar, desde los polacos, desde los incas, desde Quetzalcóatl, el que va a regresar, el 12º imán, en el caso del Islam. Por allá está Arturo en alguna parte, dicen que estaba en Avalon. Entonces, después de que llega la última oleada, con Alfredo el Grande, el rey de Wessex, y que va a estar hasta el 871, que es el año que muere, él es el que va a defender a la isla contra las invasiones vikingas. Y su defensa contra las invasiones vikingas va a hacer que lo llamen Alfredo el Grande, Alfredo Magno, y él es una reivindicación de Arturo.
Él es, digamos, lo que simboliza esto que decía Arturo, una tierra, una espada y un reino. Y los vikingos allá, pues también harán estragos, también los van a invadir muchísimas veces. Y la parte de los vikingos que va a llegar allá son los daneses. Porque cada uno de los vikingos va a formar sucesivas naciones. Ustedes, los noruegos, los suecos, los daneses. Para nuestro relato son los daneses. Entonces, por eso es que el príncipe Hamlet era el príncipe de Dinamarca, cuando estemos en los siguientes capítulos de esta historia. Entonces, todo esto, digamos, va a haber una cantidad de invasiones y de resistencias a las invasiones hasta que vaya a llegar Guillermo el Conquistador. Y ese es el primer rey normando, y ese es el primer rey que empieza a extender los dominios. O sea, antes solo estábamos tratando de defendernos de las invasiones. Lográbamos tener un rey que nos diera algún tipo de unidad política para llegar a formar un reino que tuviera, digamos, una cohesión interna. Pero con Guillermo el Conquistador va a pasar una serie de cosas. Primero, que como su nombre lo indica, va a conquistar esta tierra de los anglos, pero la va a conquistar de una manera tal que nunca nadie más va a volver a invadir la isla hasta nuestros días, porque nunca nadie más pudo volver a invadir la isla. Guillermo el Conquistador, William the Conqueror, que estuvo entre 1066 y 1087, convierte este imperio, digamos, esta historia de pueblos sucesivos que se acomodaban o se resistían o se peleaban unos a otros en un proceso expansionista. O sea, el germen de lo que va a ser un imperio, porque uno cuando ve a los escoceses, a los escoceses, irlandeses o galeses, ellos tratan de mantener su identidad histórica, pero en términos generales no tienen mayor interés en imponerla sobre otros pueblos. Con que solo tengan lo que tienen y los dejen ser lo que son, eso es más que suficiente. Aquí no. Este man va a querer conquistar, va a querer expandirse, va a querer someter reinos, va a querer agregar reinos. Este convierte esto en un proyecto imperial y lo va a hacer. ¿Y de qué manera? Nos vamos a demorar un ratico, eso no viene inmediatamente, pero va a pasar. O sea, digamos, como el espíritu, la fuerza de Guillermo el Conquistador va a ser la fuerza del futuro pueblo que va a ser un imperio absolutamente descomunal. Entonces, después de él, los ingleses van para un lado y van para el otro. Vamos a ver que ellos tienen múltiples direcciones. Tanto como han confiado en la fuerza de sus reyes, como una unidad, como una cohesión, como un principio de cohesión política, van a tener una particularidad, y eso es una cosa muy importante de los ingleses. Van a limitar la autoridad del rey, con todo lo que lo quieren y lo divino que les pueda parecer. Y va a suceder una cosa aquí que es un parteaguas en la historia de lo que en algún momento vaya a ser en el futuro la democracia, la Carta Magna. Resulta que los reyes pues tenían un derecho divino, podían tomar toda clase de decisiones, podían cobrar impuestos de la manera más sanguinaria hasta cuando quisieran, y sometían al pueblo a unas condiciones de injusticia sin ningún tipo de contraprestación, porque el rey era el rey. El rey era el que mandaba y no había nada que hacer. Y sometían a los impuestos más onerosos, tanto a los campesinos como a los señores feudales, dueños de los feudos. Todo el mundo pagaba impuestos para el rey, para mantener al rey, y eso va a generar una bronca muy grande. Va a generar una bronca entre los pequeños señores de la tierra, los señores feudales que van a pagar unos impuestos onerosos, entre el pueblo raso, que va a tener que pagarle a los señores dueños de la tierra para que ellos le vayan a pagar a los reyes, y va a generar una situación de injusticia frente a la cual se van a rebelar. Hay una rebelión mítica y hay una rebelión política. La rebelión mítica es Robin Hood, el hombre de los bosques de Sherwood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. La extrema desigualdad planetaria
la total diferenciación entre la vida de los pobres y los ricos no es una cosa nueva. Y era particularmente terrible en estas épocas de la temprana Inglaterra medieval, de apenas comparable con lo que son hoy esas mareas de pueblos excluidos frente a los pocos pueblos de una inmensa riqueza que hoy conforman nuestro planeta. En esa época también era así. Entonces Robin Hood le robaba a los nobles que atravesaban los bosques de Sherwood llenos de espíritu, donde estaba Bernie, el espíritu del bosque que era el que le hablaba a Robin Hood, y donde estaba el pequeño Juan y todos los compañeros de Robin Hood que iban por los bosques repartiendo una forma de justicia popular, porque le robaban a los ricos y le daban a los pobres, y de esa manera intentaban mitigar la injusticia flagrante que significaba la Inglaterra de su época y estos bosques. Dance to your daddy, my little laddie. Dance to your daddy, my little lad. Dance to your daddy, my little laddie. Dance to your daddy, my little lad. You shall have a fish and you shall have a fin. You shall have a herring when the boat comes in. You shall have a codling boiled in a pan. Dance to your daddy, my little lad. Entonces resulta que en esa época va a haber las cruzadas. Ricardo Corazón de León, el rey, se va a ir para las cruzadas y va a dejar a un vacío ahí, y su hermano Juan Sin Tierra va a ser el que reine. Y durante la época de Juan Sin Tierra, los nobles, esta nobleza de los reyes de la tierra, de los señores feudales, van a presionarlo para que consulte con ellos los impuestos que les van a cobrar, para que no desoiga ni pase por encima de ellos. Entonces, al tener que consultar con el pueblo, digamos, no con el pueblo raso, pero sí con los señores feudales, el destino de los impuestos, se va a establecer una primera, digamos, un primer punto constitucional frente a la monarquía. Se llama la Carta Magna. Y la Carta Magna, este documento firmado en 1215, es el antecedente inmediato de lo que van a ser los futuros parlamentos en Europa. Ya los islandeses tenían el Althing. Los islandeses tenían este parlamento del que hemos hablado cuando contamos de Islandia, que queda en esa gruta, en esa costura de la tierra, que es el punto donde se unen las placas tectónicas de América y de Europa, y que uno caminando por ahí vea lo que era el Althing, pero de los islandeses poco se va a saber. En cambio, los ingleses se van a encargar de que el mundo entero conozca su historia, y en la medida en que los ingleses van a poder universalizar su historia, la Carta Magna se va a volver un antecedente muy poderoso de con lo que en el futuro van a ser los parlamentos. ¿Qué significa el parlamento? La limitación a la autoridad total del rey, porque el rey parte de una autoridad incuestionable y puede hacer lo que se le dé la gana, y la vida de los súbditos es de él. Por eso se podían acostar con las hijas de los nobles la noche de bodas, el derecho de pernada. Por eso podían mandar a que a la gente le cortaran la lengua. O sea, lo que un rey podía hacer era físicamente lo que se le diera la gana, ¿sí? Y esto en Francia va a llegar hasta la locura furiosa. Entonces, esto le van poniendo, y esta solución, digamos, esta solución de la Carta Magna, y en el futuro la solución del Parlamento, va a hacer que la vía de los ingleses no los lleve a una revolución tan brava como la Revolución Francesa en el futuro, sino a una vía distinta. Ellos van a limitar la autoridad del rey de una manera diferente a una revolución de la proporción de la Revolución Francesa. El camino inglés es otro, y empieza por la Carta Magna. Entonces después ellos van a tener a Eduardo I, que ya viene siendo como nieto de Guillermo el Conquistador, el normando, y este personaje es el malo de Braveheart. Entonces aquí otra vez nos volvemos a situar dentro de, según donde esté contando usted la historia, las oficinas de prensa. Entonces, si esta historia es de Inglaterra, Eduardo I va a ser un rey unificador,
va a ser un tipo que va a conquistar los territorios de Gales y de Escocia. Va a ser un forjador de este futuro que vamos a llamar la Gran Bretaña, porque va a hacer que Bretaña no sea solamente ese pedacito de abajo de la isla, sino que en la medida en que conquiste a los galeses y en la medida en que conquiste a los escoceses, ya no sea una Bretañita, sino una Bretaña más grande que se va a llamar Gran Bretaña. Sí, ese es uno de los forjadores de la Gran Bretaña desde el punto de vista de Inglaterra. Desde el punto de vista de los escoceses va a ser un rey muy cruel, que es el malo de Braveheart cuando estábamos hablando de William Wallace, según donde nos queden las oficinas de prensa. O sea, si nuestras oficinas de prensa están en Edimburgo, este man es malísimo. Si están en lo que en el futuro se va a hacer Cardiff, también. Pero si están en Londres, pues es un propio, porque es el que les va a ayudar a unificar los reinos. Lo que para los otros pueblos es la pérdida de su autonomía y de sus reinos y de su proyecto histórico como reinos autónomos, para los ingleses es la unificación de un gran pueblo que toma a los otros y los monta dentro de su corona. Entonces, usted ya va viendo como la quiera ver. Entonces resulta que ahí ellos empiezan a forjar lo que después sería la Gran Bretaña, porque se expande mucho esta Bretaña que estaba chiquita al principio del relato y que ahora ya tiene a Escocia y ya tiene a Gales. Entonces, todo esto corresponde a lo que nosotros hemos visto infinitamente a través de los relatos, que es ese medioevo inglés. Ellos son storytellers, ellos son contadores de historias y lo van a hacer tanto en sus libros de historia como en sus series, como en sus industrias culturales, como ellos van a contar sus historias muchísimo. Entonces hemos visto la mano de historias que hemos visto de Robin Hood y de Marian y de los bosques de Sherwood, la mano de historias que hemos visto sobre el rey Arturo en todas las facetas posibles, es la reiteración de la manera como ellos hacen de su historia un canto universal que todos los demás pueblos entiendan como suyo, pero que en realidad son relatos de ellos. Entonces, así se van consolidando y luego viene el capítulo de los Tudor. Volvamos a recordarlo. De la tierra de Gales viene una dinastía que se compone de 3 reyes. Enrique VIII, que se pasa matando esposas para llegar a tener un heredero varón y no lo logra. Enrique VIII hoy por hoy sería un feminicida, raso y llano, pero en esa época era un rey absoluto que llegaba y iba matando a sus mujeres hasta llegar a encontrar una que le diera un heredero varón. No va a tener el heredero varón, va a tener una mujer que gobernará después como nadie ha gobernado. Después de que Enrique VIII muere, va a venir María Tudor, que la estábamos hablando ahorita cuando estábamos hablando de Escocia. Enrique VIII va a ser protestante, va a romper con el papado, va a crear la iglesia anglicana, va a ser la cabeza de la iglesia, va a llevar el movimiento protestante a Inglaterra y va a ser esa, de ahí en adelante, una identidad histórica muy importante. María vuelve y restaura el cristianismo, el catolicismo, porque ella era devota de la Virgen. María la sangrienta, como decíamos, del Bloody Mary con tomate y con pimienta. Y después de María viene Elizabeth, con E mayúscula. Elizabeth la tremenda. Isabel I Tudor, ¿sí? Ella, hija de Ana Bolena, va a ser la mujer que gobierna Inglaterra hasta convertirla en un imperio gigantesco. Entonces ahí en ese momento vienen otros personajes que van a tener el nombre de donde quiera que contemos la historia. Desde el punto de vista inglés, son sus mejores aliados, son sus representantes, son sus propios, sí, the property. Sí, desde el punto de vista español son los villanos más villanos del mundo.
para nosotros los que estamos haciendo en este relato que vivimos durante tanto tiempo la historia del Imperio Español, era parte de los terrores que nos ponían de noche, pero si usted nació en las islas del Caribe eran más bien sus aliados. Estamos hablando, señoras y señores, de los piratas. Los piratas van a ser la manera como Inglaterra y Francia le van a hacer la guerra a España y a Portugal por haber tenido el monopolio sobre las tierras recién descubiertas en América, de la cual ellos no van a tener absolutamente ni un pedacito. Entonces dice, ese monopolio que está basado en un tema católico y en un tema papal, pues yo no me lo creo, porque si yo no creo en el Papa, pues tampoco creo en Tordesillas, porque no creo en la línea con la que el Papa dividió América entre España y Portugal. Entonces me voy a dedicar a robarle lo que saquen de ahí, y voy a armar un combo para que le roben lo que saquen de ahí. La diferencia es que este combo está apoyado directamente por la corona británica. Entonces no eran forajidos, sino eran piratas y corsarios, y entre ellos hay un personaje que se llama Sir Francis Drake. Sir Francis Drake le va a dar la vuelta por el Pacífico y va a llegar por el otro lado y va con el Golden Hind y va a atracar un montón de arrecifes de coral. Era mucho más difícil hacer la defensa de los grandes galeones. Entonces el Caribe estaba súper custodiado, pero este tipo llega por el otro lado y llega y empieza a robarle una cantidad de dinero, de oro, previamente robado porque lo sacaron de nosotros los americanos. Esto es ladrón que roba ladrón, ¿no? Porque llegan los españoles sacando de aquí todo el oro que podían y los ingleses robándole el oro que habían sacado de aquí, que se lo han sacado a Moctezuma, que se lo han sacado a Atahualpa, que se lo han sacado a todo el mundo aquí. Entonces se consigue un botín de tales proporciones que con ese botín Isabel no solamente paga todas las deudas que tenía la corona, sino que le alcanza el billete para invertir en colonizaciones. Entonces Isabel va a ser una gran administradora financiera de la corona británica. Ella es muy buena en muchos niveles. Primero, porque logra una economía boyante, lo suficientemente fuerte para llevar a los imperios, a los propósitos de colonización. Inglaterra y Francia entran en las colonizaciones en el continente americano tardíamente, porque estaban desangradas en las guerras de la Reforma, mientras España, que hizo la contrarreforma, siguió en lo suyo y siguió montando imperio. Entonces, mientras España está montando imperio, y Portugal también, porque ellos no tuvieron las guerras de la Reforma directamente, porque ellos no se reformaron, Inglaterra, Francia, Suiza, Holanda, Suecia, están metidos en unos guerronones que son las guerras de la Reforma. Sí, Bohemia, Augsburgo, bueno, todo el mundo va a estar metido acá, pero ellos no. Entonces, más nochecita, apenas se recuperan, van a empezar las empresas de colonización que los van a llevar al norte de América. Sí, apenas además sepamos que América es un continente y no una serie de islas, y que tiene ese par de bloques gigantescos en el mar unidos por el Canal de Panamá. Entonces más adelante empezarán las colonizaciones que van a llevar a los ingleses y que van a llevar a los franceses. Los ingleses van a llegar a lo que sería en el futuro los Estados Unidos, a fundar las 13 colonias huyendo de las guerras religiosas. Como después de Isabel viene Jacobo, y Jacobo es otra vez católico, y digamos, hay una sucesión de entre católicos y protestantes, pero cada uno de ellos desataba una guerra civil. Entonces hay una patica de esta historia. Una patica de esta historia es que hay gente que dice, esto no se va a arreglar nunca, yo no quiero vivir una guerra religiosa más, yo quiero ser protestante y que me dejen ser protestante en paz y que no me persigan por eso, y eso se van a venir en el Mayflower y van a llegar a las costas de los Estados Unidos y se van a encontrar con los pueblos originarios que van a tener con ellos el Día de Acción de Gracias, y ahí se va a formar otra historia,
que en el futuro serán primero las 13 colonias y luego los Estados Unidos. Ahí vamos para allá. Pero lo nuestro es Inglaterra. Entonces Isabel, por un lado, va a generar esta bonanza financiera. Va a hacer una armada impresionante. La armada va a ser la clave del Imperio Británico. Y por el otro lado, va a generar un clima cultural excepcionalmente fantástico, tan poderoso, tan importante, que el tiempo en el que ella vivió va a llevar su nombre, la era isabelina. Entonces, en esa época va a existir William Shakespeare. ¿Qué es lo que pasa con William Shakespeare? Primero, que nos da el mejor regalo que puede darnos un escritor, y es una vida de la que no se sabe mucho, lo que permite que tengamos toda clase de especulaciones acerca de quién fue él y de dónde andaba. Pero lo más impresionante de William Shakespeare es que él entendió las pasiones humanas. Y como los humanos somos humanos todavía y de la misma manera. Entonces los celos, la rabia, la envidia, el poder, todas esas pasiones devoradoras y terribles que nos mueven, las supo narrar como nadie. En lo que haría de Inglaterra un gigante, el teatro. Este hombre va a llevar al teatro el drama de Romeo y Julieta y nos va a hacer llorar en los muros de Verona. Este hombre nos va a llevar hasta la maldad intrínseca de el rey Macbeth y de Lady Macbeth, escoceses ellos porque pues él era inglés. Él nos va a llevar donde el príncipe de Dinamarca, que va a tener toda una duda acerca de su papel frente a la muerte de su padre. Algo está podrido en Dinamarca, solía decir. Entonces, dicen de Shakespeare, entre las muchas cosas que dicen de Shakespeare, era que el clima político en el que él vivió era tan peligroso que el man nunca ponía una obra en el tiempo y en el momento en el que vivió. Siempre las hacía con algún tipo de distancia geográfica o temporal. Así, la historia de Macbeth, que es el rey de Escocia, la historia de Romeo y Julieta es en los muros de Verona. La historia del mercader de Venecia es en Venecia. Entonces, solamente Ricardo III, el terrible Ricardo III, es el que va a estar situado en la misma historia de Inglaterra en la época de la Guerra de las Dos Rosas. Hay durante el Festival Iberoamericano de Teatro, del que hemos hablado alguna vez en nuestras historias, vino un actor inglés. Hizo una obra que se llamaba Los Villanos de Shakespeare. Inolvidable, inolvidable. Entonces el tipo decía que Yago, el villano de Otelo, el que va convenciendo al moro Otelo de que Desdémona le es infiel, dice, él es un villano mediocre. Ser mediocre en sí mismo no es malo y se refiere al público y si la mayoría de ustedes lo son. Pero Ricardo III es un villano, pero no es mediocre. Ricardo III es un genio. Ricardo III es un tipo totalmente terrible que logra que una mujer que le mata el marido a una de las mujeres y la convence de que ella es la culpable de que le haya matado el marido porque fue su pasión, la que ella le inspira, la que lo llevó al crimen, entonces le sale a deber. Ricardo III es un tipo terrible, el de Mi reino por un caballo, de los más villanos de Shakespeare, y en el humor que tienen los ingleses, a pueblo para tener humor había puesto entre los villanos de Shakespeare a Hamlet. Y dice, ¿por qué? Dice, porque él era un estudiante, un académico, y mientras duda es el responsable de 9 personas muertas en escena. Ni ayuda a sus amigos Rosencrantz y Guildenstern, que los deja morir, ni a Polonio, ni es capaz de respaldar a la bella Ofelia, que termina suicidándose. Mientras el man se debate entre qué va a hacer y qué no va a hacer, muere todo el mundo. Entonces él es responsable de la muerte de todos por su inacción, tratando de verificar si va a ser o no va a ser o qué va a hacer. Entonces, Shakespeare sigue siendo tan vigente hoy como en la era isabelina, porque las pasiones humanas no han cambiado.
Entonces todavía nos debatimos entre las pasiones, los celos, la ambición fatal de poder. Todavía nos debatimos entre esos amores imposibles. Todavía todo lo que dice Shakespeare que pasa con los humanos sigue pasando con los humanos en el momento del relato. Y su exquisita prosa y sus magníficos versos. El amor es un humo que sale del vaho de los suspiros. Al disiparse, un fuego que chispea en los ojos de los amantes. Al ser sofocado, un mar nutrido por las lágrimas de aquellos. ¿Qué más es? Una locura muy sensata, una hiel que ahoga, una dulzura que conserva. Bueno, leer a Shakespeare en sí mismo es un capítulo de la vida de uno. Siempre las obras de Shakespeare una y otra vez nos recrean. Entonces, William Shakespeare va a inmortalizarse porque va a lograr entender de qué estamos hechos los humanos. Los humanos estamos hechos de pasiones. Y eso fue lo que él entendió. Y creó el teatro, ese pequeño teatro, el Globo, al que se le rinde todavía homenaje a las orillas del Támesis, donde hay una réplica del Golden Hind, que es el barco en el cual Sir Francis Drake, después se volvió Sir, se consiguió semejante botín. Entonces, ellos son un pueblo de memoria, de teatro y de relato. Cualquier cosa que les pase, la vuelven museo, la vuelven cine, la vuelven película, la vuelven novela, y van y se la cuentan a todo el mundo tantas veces que todo el mundo se siente identificado con ellos, aunque solo les haya pasado a ellos. Entonces, tienen el don de universalizar todas y cada una de sus pequeñas historias y convertirlas en una historia del planeta entero, y el Imperio va a ayudar a esto. Entonces, pues Shakespeare es de dar alaridos, nunca pasa de moda, porque los humanos, mientras nos sigamos pareciendo a los humanos, este man va a tener siempre la razón. Y él va a iluminar con su arte la era isabelina. Entonces va a estar también Christopher Marlowe, Ben Jonson, y el teatro se va a convertir en un punto de encuentro de los ingleses y lo va a exportar al mundo entero. Mientras tanto, en España ocurría otro tanto, porque estaba Quevedo y estaba en el siglo de oro, era también la época de Lope de Vega, era también la época de Calderón de la Barca, era un momento muy poderoso para la literatura, pero España empezaba a decaer, Inglaterra estaba surgiendo. Hay un momento en que estos dos imperios se encuentran, el uno en la salida y el otro en la entrada, porque los ingleses van para arriba y van para largo y van para lejos. Aquí, en este punto, dejamos nuestro capítulo y en el siguiente programa les vamos a contar la historia de la era isabelina y de ahí hasta nuestros días. Entonces, desde los espacios de la formación de la tremenda Inglaterra, desde su bandera, desde su unificación, desde sus mitos, desde su corona, desde sus príncipes, desde su interpretación de Arturo, desde su reforma, desde Enrique VIII, desde Ana Bolena, desde toda la grandeza que esta isla va a llegar a construir y a las puertas de un tiempo aún más grande que es la era isabelina, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.